presentación al licenciado Raimundo Espinosa Hernández, quien en primer lugar nos va a dar su disertación. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, especialista en Derecho Constitucional por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, colaborador del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, investigador del Centro de Análisis Social, Formación e Información Popular. Es miembro también del Proyecto para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza, PAPIME, Programa de Difusión e Información de Investigadores Grado 0. Coordinador de la plataforma Prometheus, una crítica implacable de todo lo existente. Bueno, viene el doctor Pérez Miranda. Vamos a ver si Alejandro, si le buscamos un espacio mientras les hablamos los ponentes. ¿Sí? ¿Está bien? ¿No ves? ¿De una vez? Bueno. Bien. Vamos a dar de entrada a la presentación del licenciado Raimundo Espinosa. En este caso voy a hablar de los datos curriculares cuando corresponda al ponente. Adelante. No se necesita, ¿no? Muchas gracias, doctor David. En primer lugar quisiera reconocer, ¿no? Agradecer y reconocer el trabajo de los compañeros que están organizando este ciclo de conferencias. Alejandro Santiago, la compañía Adriana. Les agradezco la posibilidad, ¿no? La gestión del espacio y demás. Es muy importante que contemos, ¿no? Con que se haya abierto ese espacio, que se haya tenido la sensibilidad acá en la UAM Azcapotzalco, en el Departamento de Derecho, para abrir un espacio como este, ¿no? De reflexión del derecho moderno desde la perspectiva, desde Marx, digamos, ¿no? Desde el marxismo, desde el materialismo histórico, desde la crítica de la economía política, desde la dialéctica, digamos, ¿no? ¿Por qué no pensar el derecho desde la dialéctica? Es muy importante tener estos espacios y, bueno, les reconozco, les agradezco, ¿no? La invitación y la organización. También es muy bueno, es muy grato, ¿no? Para mí ver que hay bastante interés, ¿no? De compañeros muy jóvenes en estas temáticas. Debo comentarles que hace algunos años, pues esto no podía suceder, ¿no? Y no sucedía. Y no hay muchos espacios donde suceda, ¿no? Yo vengo de haber estudiado Derecho en la UNAM, en la Facultad de Derecho, allá en CEU, y estos temas, salvo las caricaturas que se conocen como el justmarxismo, y que se dan en 10 o 15 minutos de alguna clase perdida por ahí, pero con este modo caricaturesco de presentar teorías de Marx o supuestas teorías de Marx, planteamientos de Marx enfocados a temas de derecho, bueno, pues ahí no había ningún aprovechamiento, ningún enriquecimiento, todo lo contrario, servían muy bien para denigrar, ¿no? la seriedad y la importancia de la crítica de la economía política y en general de los planteamientos de Marx. No hay mayores foros, digamos, seminarios, ciclos de conferencias y encuentros académicos en general, donde se trabajan estos temas, son realmente muy pocos y están muy ubicados, ¿no? Uno de los baluartes, el baluarte quizá más importante, muy destacado en México y en América Latina, pues es el grupo de trabajo que gira en torno al doctor Óscar Correas, ¿no? En el Centro de Estudios Interdisciplinarios de Ciencias y Humanidades de la UNAM, donde tienen ellos el grupo de Derecho y Sociedad, la revista Crítica Jurídica, que quizás algunos de ustedes conozcan, una revista que este año cumple sus 30 primeros años, una revista que inició como una reflexión del derecho precisamente desde el marxismo, ¿no? Y que, bueno, se ha ido desarrollando a lo largo de estos años, ha ido integrando otras posturas, se ha ido enriqueciendo y también, por supuesto, ha padecido, ¿no? Las debacles, ¿no? Y los atropellos, ¿no? Derivados de la caída del muro de Berlín, el desmembramiento de la URSS, la supuesta derrota, ¿no? Lo que se conoce como el socialismo realmente existente, también le han pegado, ¿no? al propio doctor Correas, se ve en su obra y se nota también en el trabajo en la revista, ¿no? Pero a pesar de eso, se ha logrado la revista ha logrado seguir en pie y ha logrado seguir desarrollándose, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar trabajando como asistente del doctor los 2 años más recientes,
Y la intención, vaya, el interés que tiene ahora el doctor lo van a conocer, él viene, me parece que en un par de semanas va a estar por acá. El interés del doctor es revitalizar los trabajos, las investigaciones y la reflexión del derecho moderno desde la crítica de la economía política, ¿no? Por aquí es que quisiera empezar un poco para señalar la importancia del tema, ¿no? Por eso es que medio les cuento un poco de la historia, ¿no? Y de algunos de los lugares que tenemos acá en México para hacer la reflexión. Sin duda, en América Latina, uno de los primeros autores, ya en la década de los 70, finales de los 70, que señala la necesidad de hacer crítica del derecho moderno, de pensar el derecho de otra manera, y eso quiere decir pensarlo críticamente, y hacerlo desde el mirador de la crítica de la economía política, y eso quiere decir haciendo una lectura muy atenta del Capital y de otros tantos textos de Marx muy importantes. El primero que hace ese señalamiento y empieza a hacer un ejercicio y un esfuerzo por llevarlo a cabo es el doctor Óscar Correas, ¿no? Que viene exiliado de Argentina, empieza a trabajar en la Universidad de Puebla, y poco a poco va encontrando espacios, ¿no? Hasta que llega a la universidad, a la UNAM, pasa por el Instituto de Investigaciones Jurídicas con muchos problemas, y después encuentra ya su nicho de trabajo en el CEICH, ¿no? En este programa de investigación que descubrimos. En fin, es muy importante señalar este punto porque cuando surge la revista Crítica Jurídica, ya por 1983, ya antes habían aparecido algunos textos del doctor Correas muy importantes, haciendo un análisis de figuras jurídicas muy específicas a través o a partir de la interpretación o de la conexión con pasajes del Capital, ¿no? Esto es un trabajo bastante... es bastante extraño, ¿no? Para empezar, que un abogado, una persona que está formada como licenciado en Derecho, tenga esta inquietud, ya es bastante significativo, ¿no? Porque quizás no tanto aquí en la UAM Azcapotzalco, por el plan de estudios que tienen y demás, pero en otras escuelas de Derecho, la generalidad de las escuelas de Derecho en nuestro país, más bien el pensamiento jurídico tiende a ser bastante conservador, ¿no? Y tiende a estar pensando mucho en términos del orden, ¿no? Y de estar diseñando estrategias para minar la protesta social o para minar las diferencias o acallar cualquier brote de rebeldía, ¿no? Entonces, bueno, ya que un abogado esté trabajando estos temas, pues ya de por sí está indicando algo y es muy singular, ¿no? Correas tiene estas inquietudes porque él viene de Córdoba, formándose con los marxistas, los gramscianos de Córdoba, ¿no? El grupo de José Aricó y demás. Él trae ya esas inquietudes. Cuando llega, él defiende allá presos políticos y demás, y por eso es que tiene que venir exiliado a México. Pero ya estando acá, es cuando realmente empieza a leer, es cuando lee el Capital, ¿no? Esta lectura que él hace del Capital, pues la hace de la mano de un filósofo argentino muy importante, que es Óscar del Barrio. También pueden encontrar sus obras, las publicó aquí la Universidad de Sinaloa y la Universidad de Puebla. Con él es que lee el Capital y entonces fortalece llega a plenitud su convicción de la necesidad que hay de hacer una crítica del derecho moderno en sus diferentes ramas, a partir de la crítica de la economía política y conectándolo siempre, especialmente conectándolo siempre con diferentes pasajes del Capital que eran indicativos según la materia que fue su objeto de la crítica, ¿no? Este trabajo es pionero, el doctor, no solamente en América Latina, sino que también él recupera, ¿no?, una tradición que un poco ahora se encuentra más estancada ya, ¿no?, que es una tradición que viene de la escuela italiana, deben conocer, Umberto Cerroni, ¿no?, el compañero de Lucio Coletti, alumnos ambos de Galvano de la Volpe. Tiene una tradición muy importante de pensamiento jurídico a partir de los textos de Marx, ¿no? Pero eso sucedía en Italia, ¿no?, en la década del 60, del 70. Poco a poco, tanto Coletti no era abogado, Cerroni sí, pero ellos van desdiciéndose y van reculando, ¿no?, y van echándose hacia atrás respecto de muchas posturas de Marx, desde el tema de la
de la dialéctica y la relación con Hegel, hasta incluso la vigencia y la viabilidad de una comprensión crítica del mundo a partir de Marx, ¿no? Cerrón incluso llega a decir eso en sus clases. Vaya, eso lo sé porque hay profesores mexicanos que todavía están vivos, que tomaron clase con él, que han contado esas anécdotas. Digo, en el trabajo de narrativo que estamos intentando de reconstrucción del pensamiento jurídico crítico marxista en México, hemos logrado recopilar estas anécdotas, ¿no?, de diferentes profesores que pudieron estar en Italia estudiando con Cerroni, y él terminó diciendo que había que renunciar al marxismo y pensar ya el derecho y otros temas, la política, con otros autores, ¿no?, que Marx no nos daba para poder hacerlo. En fin, toda la riqueza que había logrado construir la escuela italiana se pierde, ¿no? Ya para los 80 queda realmente muy poco en los trabajos de Cerroni. Los 90 y la caída del muro de Berlín y demás marcan ya un momento en el que parece que no hay vuelta, ¿no? Ya no hay un interés por pensar el derecho desde el marxismo. Estaba también la escuela muy rica, que es de donde se nutre sobre todo Cerroni, la escuela de los rusos, ¿no? En especial tenemos que pensar el más conocido de ellos, porque fue uno de los primeros que se tradujo al español y que circuló mucho acá en México, en la colección de Grijalvo que dirigía Adolfo Sánchez Vázquez, el libro de Pashukanis, ¿no? También estaba Stushka, ¿no?, por ejemplo, que tiene una obra importante y debate con el propio Pashukanis, pero el trabajo de Pashukanis, que es trabajo de la década del 20, ¿no?, de mediados por ahí de 1910, 1915, por ahí. Pashukanis era un revolucionario ruso que estuvo dando la batalla en la revolución y que después tiene puestos públicos, ¿no?, en la administración con Lenin, etc. Se vuelve, digamos, una especie, como lo que sería aquí un procurador general de la República. Bueno, ese papel tenía Pashukanis, ¿no? Ya con Stalin, bueno, pues junto con otros tantos que desapareció también Pashukanis y desaparecieron sus obras. Vaya, es un debate interesante, ¿no? Y la situación política y los planteamientos teóricos en los que Pashukanis se sostiene para hacer la crítica del stalinismo son muy importantes, ¿no? Pero le cuestan la vida. La escuela italiana había recogido mucho de los trabajos de Pashukanis, no solamente Cerroni, ¿no? También estoy pensando ahora que el mismo Antonio Negri tiene trabajos muy importantes sobre lo que él llama el comunismo jurídico, que ahora ha recogido un profesor en Mayagüez, en Puerto Rico, que se llama Carlos Rivera Lugo, que próximamente vamos a sacar un libro de él donde debate con autores españoles y demás sobre este tema del comunismo jurídico. Bueno, pues eso viene de Pashukanis, ¿no? Pashukanis había hecho una lectura muy importante de dos de los capítulos del libro de Lenin, del Estado y la Revolución, ¿no?, en donde Lenin hacía una glosa de la crítica del programa de Gotha de Marx, ¿no? Es muy importante, esto se lo estoy contando así a ver si alguien se anima y regresa a los textos, ¿no? Ahora no vamos a tener tiempo de analizarlos, pero sería muy importante, ¿no?, que le siguieran la pista de cómo se va formando la postura que tiene Pashukanis, que después es recogida por la escuela italiana, por Cerroni y compañía, y cómo todo eso va llega a América Latina, ¿no?, que es el punto en el que aquí quiero pasar ahora. Pero antes, en Pashukanis hay un momento nodal muy importante que deben ustedes conocer. Él insiste mucho, y es el primero que lo hace como abogado, digamos, y como interesado en pensar el derecho, insiste mucho en la necesidad de utilizar o de recurrir a las categorías de la crítica de la economía política, principalmente en el Capital, para hacer una crítica del derecho moderno. Entonces muchos le critican este intento o este planteamiento metodológico porque lo tachan de economicista, ¿no? O le dicen que trata de trasladar mecánicamente categorías que son propias de la economía política, pasarlas al derecho. Eso hay que discutirlo, hay que debatirlo, es un debate muy importante, pero me parece que no lograron comprender cuál era la metodología que estaba planteando y la importancia de lo que estaba diciendo Pashukanis, ¿no? Incluso si ustedes revisan el índice mismo del libro de Pashukanis, de la Teoría General del Derecho, si ustedes lo revisan, podrán ver que tiene mucha similitud la forma en la que él va estructurando los argumentos con la forma en que va haciendo Marx la presentación de la mercancía, del dinero, de las formas del valor, etcétera, a nivel de la circulación, y luego ya las categorías que utiliza en la producción de plusvalor. Pashukanis hizo
hizo un intento muy importante por pensar el derecho con esos momentos argumentales y recurriendo a estas categorías. Eso es algo que tampoco se le reconoce, ¿no? Es muy importante lo que hizo, y también se le tacha de que hizo una traslación mecánica, ¿no?, de categorías y demás. En fin, eso solo para, como antecedentes, ¿no?, de intentos de pensar el derecho críticamente que han sido muy importantes y que ahora parecen olvidados, ¿no? Contemporáneo al trabajo, al planteamiento original que hace el profesor Correas aquí en México, estaba ya surgiendo, ¿no?, la escuela francesa, la revista Proces, el grupo de Critique du Droit, con Michel Miel, ¿no?, a la cabeza. Estaba ya surgiendo en Francia, pero sobre todo ellos haciendo una reflexión del derecho a partir del estructuralismo de Althusser, a partir de los trabajos de Poulantzas, ¿no? Actualmente Michel Miel ya no está haciendo ese trabajo, ya, el neoliberalismo parece ser que lo apabulló y ya no sigue haciendo las reflexiones tan importantes que hizo en algún momento, pero sí hay algunos otros de los profesores y discípulos que estuvieron a su lado en los 70, sobre todo en los 80 todavía, que han estado trabajando y que incluso han venido a México a las conferencias de crítica política que se hacen en la UNAM y demás, y que siguen impulsando el trabajo, ¿no?, con las limitantes y todas las críticas que podamos hacer, ¿no?, o las distancias que podamos tomar de los planteamientos, pero vaya, es una escuela que sigue dando un poco de batalla, ¿no? Sin embargo, donde realmente se ha desarrollado los planteamientos, donde se ha reconocido la importancia de la crítica de la economía política para hacer crítica del derecho moderno, pues es sobre todo los compañeros en Brasil, ¿no? Sobre todo aquí en México y en Brasil es donde yo he podido identificar con mayor claridad esto, ¿no? Por supuesto que hay tendencias o escuelas críticas de pensamiento jurídico en Argentina, ¿no? Por ejemplo, la teoría que se llama la teoría crítica del derecho, ¿no? Que tiene trabajos muy importantes, ¿no? Estoy pensando en Cárcova, ¿no? Su libro de Opacidad del Derecho y demás, ¿no? Tienen una obra muy, muy importante, pero ellos no son propiamente marxistas, ¿no? Más bien tratan todo el tiempo de deslindarse, ¿no? En esta idea de que la crítica es la interdisciplina, están más preocupados por eso, ¿no? Y no están pensando esto de la crítica de la economía política, pues no les pasa, ¿no? Más bien están con Foucault y están con otras líneas de investigación. Y hay compañeros, aquí mismo en México, ¿no? Ha sido muy rico, pero sobre todo en Brasil, el trabajo del derecho alternativo. Estoy pensando en el profesor Edmundo Arruda, que fue el que inventa, ¿no?, esta expresión de derecho alternativo. Estoy pensando, por ejemplo, en el pluralismo jurídico, ¿no? Ahí sobre todo destaca, ¿no?, bastante es conocido un poco acá en México, y destaca el profesor Antonio Carlos Volkner, ¿no?, sobre todo porque él ha tratado de ligar esto del pluralismo jurídico con la filosofía de la liberación, ¿no? En fin, allá por ejemplo el uso alternativo del derecho también tiene un desarrollo muy importante, ¿no? Hay incluso jueces, ¿no? A imagen de la magistratura democrática que hubo en Italia en algún momento de la segunda posguerra. También en Brasil se ha desarrollado una organización de jueces muy importante, y hay jueces democráticos, incluso hay jueces marxistas, ¿no? Este es un fenómeno bastante chistoso. Son simpatizantes de Marx, digamos, ¿no? Pero el uso alternativo del derecho tampoco, los jueces y demás tampoco es que tengan una formación seria en crítica de la economía política, y tampoco es que estén insistiendo en hacer este trabajo de crítica del derecho desde las categorías de capital, ¿no? No insisten en eso. Se han desarrollado, hay muchos planteamientos muy ricos, muy fuertes, muy buenos, que han colaborado en mucho para la resistencia, para las luchas sociales, pero no han tenido esta paciencia, ¿no?, de sentarse a leer a Marx y sobre todo no aceptan esta parte metodológica, ¿no?, de cómo hacerlo. No se lo han planteado, ¿no? Cuando hemos tenido la oportunidad de dialogar con ellos y de platicar, pues hemos insistido, hemos logrado algunas cosas, hemos establecido muy buenos diálogos, pero sí se nota, ¿no?, este límite, ¿no? Bueno, acá en México, ahora sí, regreso con el trabajo del doctor Correas, ¿no? Ha sido muy importante en toda la travesía, ¿no?, en los últimos 10, 13 años, ¿no?, 10 años, más o menos. Hubo un cierto debilitamiento, me parece a mí, ¿no?, en las líneas de investigación y en la insistencia en el marxismo. Sin embargo, la crisis económica mundial desatada
2007-2008, pues no solo ha colaborado a que pues, abogados, juristas, ¿no? O estudiantes de derecho se interesen de nuevo o volteen a ver los libros de Marx para tratar de explicar lo que está sucediendo, cómo afecta la crisis el derecho, ¿no? Por supuesto que ha ayudado a quienes estudian derecho, se dedican a la reflexión jurídica, incluso a los que practican el derecho, también ha ayudado mucho a que tomen conciencia de la necesidad de organizarse y de acompañar solidariamente luchas sociales, ¿no? Eso también está pasando, pero eso ha sido detonado por la crisis, ¿no? En fin, solo para señalar que hay el reciente interés que estamos tratando de impulsar y que se está reconociendo y que hemos estado tratando de impulsar para pensar el derecho moderno desde la crítica de la economía política, por supuesto que tiene que no solamente es un interés ubicado aquí en México, ¿no? Sino que es un interés mundial y que no únicamente tiene que ver con el derecho, sino que también en muchas otras áreas específicas, saberes o disciplinas, ¿no? O prácticas sociales también hay un nuevo interés por voltear a ver los trabajos de Marx, por voltear a ver la crítica de la economía política, por leer El Capital, para saber qué nos tiene que decir, ¿no? Ha sido clara, ¿no? Y digo, para algunos evidente incapacidad o impotencia que tiene el pensamiento posmoderno y demás para hacer una reflexión de fondo y una crítica radical del presente, pues bueno, ha sido imperiosa, ¿no? Esta necesidad de regresar a los textos de Marx. Eso está pasando ahora aquí en México y en América Latina. Se ha estado reconociendo mucho, se han estado haciendo ya planteando iniciativas de seminarios y demás de lectura del Capital, señalando puntos aritméticos, ¿no? Digamos, puntos muy importantes para hacer una reflexión jurídica, ¿no? En fin, solo les comento, que ya no me queda mucho tiempo, les comento muy rápido, ¿no? El trabajo, por ejemplo, que estamos haciendo nosotros. Normalmente, digo, además de que se enseña el derecho como si fuese algo aislado de la realidad y de la dinámica de la lucha de clases, y además de que se enseña siempre con estos tonos de formalidad, ¿no? Y de conservadurismo y de esa necesidad del orden y ese miedo a romper el orden, etcétera. Bueno, parte de hacer eso tiene mucho que ver con la forma en que nosotros concebimos el derecho mismo, ¿no? Digo, hay autores que identifican la nota como la nota característica que le da especificidad al derecho moderno, incluso a todo derecho, como la coacción, ¿no? Estas normas jurídicas estas normas que pueden ser impuestas en contra aún incluso en contra de la voluntad de las personas que están inmersas en una relación, ¿no? Una relación social, la que sea. Esa característica del uso de la fuerza y supuestamente legítima, y que por eso ya no es violenta, sino que es un uso racional de la fuerza, esa característica depende de cómo estamos nosotros concibiendo el derecho, ¿no? Y todas estas maneras en las que se manifiesta desde la enseñanza del derecho hasta la forma misma en la que se ejerce el derecho, ya litigando y acompañando movimientos o lo que sea. Eso no es ninguna casualidad, ¿no? Esta confusión entre una nota, ¿no? Que es característica, sí, quizás, pero del derecho moderno, que es un derecho estatal y capitalista, se le está dando una extensión transhistórica y se está pensando todo derecho, incluso la sustancia misma del derecho, se le está pensando como coacción física, ¿no? O coacción de cualquier tipo. Eso es muy importante que se den cuenta y que, digo, ahorita no nos va a dar tiempo, pero sí sería muy importante que ustedes lograran, que se interesaran y lograran profundizar un poco más en el tema, ¿no? Si realmente es eso lo que caracteriza al derecho y no hay posibilidades de pensar el derecho de otra manera, plantear un concepto de derecho desde otra perspectiva que atienda no a este uso de la fuerza y que no sea un derecho, esta identidad, ¿no? Entre esta idea de que todo derecho es derecho estatal, eso hay que cuestionarlo, ¿no? Por supuesto que hay que cuestionarlo. Esta identificación entre las categorías, una categoría por ejemplo como el valor y la forma valor y la forma derecho, sería muy importante que lograran hacer un ejercicio así, ¿no? Yo digo, ya para concluir, la invitación que yo hago es a que tratemos de pensar el derecho moderno como un derecho participativo, un derecho
un derecho moderno que no sea estatal ni que sea capitalista, sino que más bien surja a partir del diálogo racional y con pretensión de verdad, incluyente, donde participen todos los afectados, etcétera, etcétera, pero que sea, como digo, con todo lo que le quieran poner, pero que sea un derecho creado a partir de las necesidades, de los anhelos, de las propias comunidades que están siendo regidas por esas normas, ¿no? Me parece que eso sería muy importante. Si el derecho tiene alguna fuente y alguna fuente de validez y demás, no puede ser simplemente la coacción o no puede ser simplemente que se sigan los procedimientos formales que marca el Estado, ¿no? Me parece que si el Estado del derecho tiene alguna validez, la validez del derecho tiene que ser precisamente el poder que está siendo construido, que está siendo generado por las comunidades que se reúnen y deciden cómo organizan lo que tienen, ¿no? Y hacia dónde van. Me parece que, bueno, mi invitación es esa, ¿no? Que piensen un derecho en estos términos como derecho participativo, pero también un derecho que puede ser creado y que puede ser creado y desarrollado a partir del valor de uso, ¿no? Atendiendo a las necesidades de las comunidades y atendiendo también sus anhelos, y que no esté sometido al proceso de valorización del valor, ¿no? Que no, el derecho moderno como lo conocemos, estatal y capitalista, a lo que está atendiendo son a las necesidades de acumulación del capital. Eso es realmente a lo que responde, no está atendiendo a las necesidades de los seres humanos que participan o que forman parte de una comunidad a la cual el derecho rige. Entonces, bueno, yo con esta invitación concluyo esta intervención rapidísima y les agradezco, ¿no? Muchas gracias al licenciado Raimundo Espinosa Hernández. Vamos a dar pauta a la siguiente intervención del doctor Andrés Barrera Marín. Él es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, maestro de Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de la UNAM, doctor en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, igualmente de la UNAM. Es profesor titular de la Facultad de Economía, garante del capítulo México ante el Tribunal Permanente de los Pueblos. Es investigador del Centro de Análisis Social, Formación e Información Popular, investigador del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración. Vamos a darle la palabra, doctor. Adelante. Muy amable, gracias por haber venido. Sí, bueno, no soy investigador del Grupo TC, soy miembro del board. Esta es una organización internacional de investigación sobre tecnología de la computadora. Bueno, pues el profesor Raimundo Espinosa me hizo el favor de invitar a este sitio y meterme en aprietos porque no soy abogado, ¿no? Ni estudié leyes, pero en realidad no es él el que me metió en aprietos, sino es la situación actual de México, ¿no? Que tiene nuestro sistema jurídico pues completamente de cabeza y que lo ha puesto en una crisis tremenda, ¿no? En donde realmente quizás lo que necesitaríamos es meter en la cárcel a todos los miembros de la Suprema Corte de Justicia y replantearnos qué es el derecho, abrir una nueva discusión en México, un constituyente, para replantear problemas muy de fondo. Esto está ocurriendo en América del Sur, está ocurriendo en diferentes lugares del mundo. Es el neoliberalismo el que ha terminado vaciando el contenido mismo del derecho, del ejercicio del derecho. Y bueno, ya después de 30, casi 40 años de neoliberalismo, pues yo pienso, digamos, que esto es lo que nos está obligando a que quienes no estudiamos leyes ni derecho, pues nos tengamos que ocupar de estos problemas, alfabetizándonos y justamente pues poniéndonos a tener, digamos, que brindar nuestras reflexiones sobre el tema. Por supuesto hay que señalar que Marx es una herramienta útil, muy útil, utilísima para pensar el problema del derecho. En primer lugar, pues porque antes de haber estudiado economía, lo que estudié fue derecho. Él es filósofo y en particular
filósofo del derecho, y es reflexionando la historia general de la filosofía y en particular los problemas de derecho que le planteaba su participación política en una Alemania muy anquilosada, en una Alemania todavía dominada por el rey de Prusia, que observando, porque le invitan a él a ser redactor de una gaceta en la ciudad, vamos a decir, más moderna de Alemania, que es la ciudad de Colonia, y en particular en esa gaceta darle seguimiento a la dieta renana, es decir, a lo que sería el equivalente al Congreso de la región. Bueno, ahí va a tomar contacto con infinidad de problemas sociales que tenían, digamos, que ver con las contradicciones que se vivían en la Alemania del momento, las contradicciones, vamos a decir, entre los aristócratas y las nuevas clases sociales emergentes, como resultado de la conformación de una burguesía, la emergencia de grupos artesanales, también como resultado de los despojos masivos que estaban ocurriendo sobre la población campesina, bueno, que toma contacto intensamente con los problemas del derecho. Él era un conocedor muy erudito de toda la obra de Hegel. En ese momento, vamos, en Berlín era un tema fundamental, era un tema de moda. O sea, Hegel había muerto en 1830, yo les estoy hablando de un periodo que va entre 1837 y 1841. Para 1842, que es cuando entra a trabajar como periodista en Colonia, pues él decide regresar sobre sus propios pasos y trabajar muy cuidadosamente uno de los 4 grandes textos que Hegel publica en vida, que es la filosofía del derecho. Y estudiando la crítica de la filosofía del derecho, revisando muy cuidadosamente la tercera parte, que es la dedicada al sistema de la eticidad, es que a Marx se le ocurre, llega la idea de que no va a poder descifrar los problemas del derecho que ahí se están planteando si no procede a estudiar economía política. Y llega a la conclusión, porque es justamente la conclusión a la que ha llegado el propio Hegel. El sistema de la eticidad es la parte, digamos, de la filosofía del derecho, en donde Hegel va a reflexionar lo que es el Estado de cara a lo que es la economía política. Es decir, lo que está en juego es la reflexión entre el mercado y el Estado. Y para lo cual Hegel mismo se ha puesto a estudiar a Adam Smith, a Stuart Mill, a David Ricardo, y en la parte de la eticidad donde se está estableciendo ese diálogo entre lo que es la sociedad civil, que en el caso, digamos, en el caso del pensamiento de Hegel, es lo que se llama la bürgerliche Gesellschaft, la sociedad burguesa, que no es otra más que la forma de sociedad que se establece a partir de la propiedad privada y el intercambio de mercancías. De manera que Marx no estudió economía porque su padre fuera economista o porque tuviera algún tío economista que le dijo que la economía era un tema muy simpático, y luego entonces Marx, pues no sé, era un judío, y entonces como era de origen judío y le gustaba mucho el dinero, se volvió un obsesivo teórico de los problemas de la economía, que le llevaron a decir que todo dependía de la economía. Esta caricatura que les puede comentar del marxismo, que es una reflexión desde la economía, en donde todo se lo reduce a la economía, pues como bien decía Raimundo, es una caricatura, porque en realidad Hegel, como filósofo que es, lo que le interesa es entender antes que nada la totalidad.
de los problemas, la totalidad de la historia humana, la totalidad del cuerpo de la sociedad, y dentro de la totalidad del cuerpo de la sociedad, si le interesa, antes de estar estudiando economía, está estudiando el Estado, y antes de estar estudiando el Estado, está estudiando estética, o está estudiando historia del arte, y antes de estar estudiando esos temas, está estudiando temas de historia de la filosofía. Su tema de titulación, pues, es la diferencia entre Demócrito y Epicuro, porque lo que le interesa es resolver cuál es la naturaleza de la historia, si la historia puede ser pensada puramente desde un determinismo, o un determinismo, digamos, que le sigue solamente la pista a las relaciones causales de necesidad, o si dentro de la historia tiene juego el azar, y dentro del azar la libertad. Estos son los problemas que le preocupan, ¿no? Entonces, muy lejos, vamos a decir, de la categoría economicista que nos terminó construyendo el siglo XX en torno al pensamiento de Marx. Pensando esa totalidad, es que, bueno, él piensa inicialmente que lo más importante es revisar la historia de la filosofía. Luego llega la idea de que no, es más importante entrar en pensar, digamos, lo que es la crítica de la cultura. Como un segundo paso dice, no, es más importante la crítica de la política, y estudiando la crítica de la política es que, vamos a decir, llega la idea de que la clave de la crítica de la política está en la crítica de la economía política. Es después de un recorrido prácticamente de unos 8 o 9 años de estudio y de investigación que llega la idea de que hay que estudiar economía política como clave de la crítica del derecho, como clave de la crítica de la política, como clave de la crítica de la cultura, como clave de la reflexión sobre la historia. Esta es, digamos, una idea central. Por eso, cuando Marx comienza a construir la crítica de la economía política, desde 1844, que es cuando tenemos las primeras libretas de lectura de Smith o de Ricardo, de Stuart Mill, que son conocidos como los cuadernos de París, ¿no? O más adelante, cuando ya transforma sus notas de lectura en un primer texto que nunca publica y que se lo conoce hasta 1932, que es quizás el texto más importante que Marx haya escrito en toda su vida, es conocido como los manuscritos filosófico-económicos de 1844. La reflexión sobre economía que ahí se nos entrega es pensada siempre como la clave de una crítica total de la sociedad. Es decir, la crítica de la economía política no es vista, digamos, como una obsesión porque ahora ya voy a estudiar economía y todo lo demás no me interesa, ¿no? Sino que es observada como, bueno, es que estudiando el tema de la economía nos aclaramos qué son las necesidades humanas. No nos podemos aclarar qué es la libertad si previamente no nos aclaramos qué es la necesidad. Sobre todo porque en Kant, incluso en el propio Hegel, la necesidad y la libertad están contrapuestas. La necesidad degrada, anquilosa, animaliza, ¿no? Mineraliza a los seres humanos, mientras que la libertad sublima, espiritualiza, ¿no? Nos coloca en el plano de la ilimitación. Marx piensa, digamos, que esta forma contrapuesta es equívoca, es absolutamente equívoca, que lo que se requiere es aclarar una dialéctica profunda entre lo que es lo socialmente necesario, que es el tema de la economía, y el tema de lo que es lo socialmente libertario, que es el tema propiamente dicho de la política, ¿no? No vamos a aclararnos la relación entre la economía y la política si no entendemos bien qué es la necesidad y qué es la libertad. Este tema es un tema fundamental que va a estar construyendo desde el corazón toda la filosofía crítica, la teoría crítica
materialista de Marx. Por eso es materialista, porque para pensar la libertad, el desarrollo de la libertad, él no va a apelar a una serie de a prioris que están en el espíritu humano, sino que a lo que va a apelar es a la relación material del hombre con la naturaleza, buscando intentar resolver sus necesidades, y para lo cual va a tener que llevar a cabo una interacción física, un intercambio metabólico con la naturaleza, es decir, va a tener que trabajar, y trabajando es que el ser humano no solamente va a producir alimentos, sino que produciendo alimentos, casas, tierras, arando la tierra, domesticando plantas, etc., el ser humano se va produciendo a sí mismo. En el sentido no solo de que satisface, come y descansa, sino en el sentido de que produciéndose a sí mismo, transforma sus propias necesidades, se va humanizando a sí mismo, el hombre se autoproduce y en el proceso de autoproducción va justamente convirtiendo a la necesidad en el objeto fundamental de transformación. Es decir, son necesidades autoproducidas que devienen, que se están todo el tiempo cuestionando a sí mismas, como diría Sartre, está produciendo su ser como un ser que es constantemente cuestionado en su naturaleza dada y que entonces se va reformulando. Una necesidad que se reformula, pues no es otra cosa que la libertad. Es decir, la libertad y la necesidad tienen una unidad orgánica interna muy profunda. Esta solución no está en Hegel, esta solución no está en Kant. Esto es lo propio, digamos, del aporte filosófico de Marx y está en el corazón de su reflexión sobre la economía. Sin esta solución resulta incomprensible por qué Marx, cuando lee la crítica de la filosofía del derecho, va a considerar que esto de considerar al Estado como la realización de la sociedad civil, esto de considerar al Estado, vamos a decir, el presupuesto de la filosofía de Hegel como el verdadero sujeto de la sociedad y a la sociedad civil como su objeto, ¿no? El Estado es, vamos a decir, esto es muy kantiano, el Estado, digamos, como la construcción humana más alta, la forma de comunidad sublime más alta que la especie humana haya podido construir, y la sociedad civil como es, digamos, el ámbito de los intereses privados, el ámbito de los intereses dispersos, el ámbito de los intereses mezquinos, ¿no? La sociedad civil pues debe de ser considerada como algo completamente secundario frente al Estado. Bueno, Marx dice que esta aproximación es completamente equivocada porque la sociedad civil no debe de ser pensada solamente como el cúmulo de propietarios privados, sino que la sociedad civil debe de ser pensada más bien como aquello que está por debajo del mercado, aquella dimensión más profunda, más subterránea que se encuentra por debajo del mercado, que es la dimensión comunitaria que tienen los propios seres humanos y que la tienen que desplegar todo el tiempo conforme llevan a cabo el proceso de producción. Es lo que Marx llama, la sociedad civil para Marx es lo que es propiamente la comunidad real, ¿no? Mientras que el Estado se le aparece a Marx como una caricatura de esa comunidad real, es decir, como un intento sí de establecer comunidad entre propietarios privados, pero justamente cuando la propiedad privada ha desmembrado, ha atomizado, ha fragmentado, ha reprimido todos los vínculos internos, profundos, históricos, que mantienen todos los seres humanos entre sí como miembros de una comunidad real. Entonces, la relación entre sociedad civil y Estado se vuelve completamente diferente cuando la sociedad civil no es pensada como cúmulo de propietarios privados, sino como comunidad, como comunitariedad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues desde su crítica a la filosofía del derecho, plantea la necesidad de invertir la reflexión entre la sociedad civil y el Estado. Esta reflexión
sobre la relación entre la comunidad real y el Estado, es lo que en Marx va a significar la matriz en la cual se origina su crítica de la economía política. Porque en esta relación, vamos a decir, de pérdida de la comunidad, ¿no? Los seres humanos se vuelven propietarios privados, se vuelven indiferentes los unos respecto de los otros, dejan de apelar a su vida comunitaria, a su asamblea comunitaria, en la cual se hablan directamente y se expresan transparentemente el conjunto de capacidades y necesidades del conjunto social. Pierden toda conexión y entonces se ponen en grave peligro de muerte. Frente a esa dispersión de la comunidad es que llega el Estado y revincula de forma emergente a los propietarios privados, los transforma de ciudadanos, de burgueses, de bourgeois, en ciudadanos, en citoyens, en miembros de una comunidad integrada por el Estado. Esto es la matriz de su reflexión, de su crítica al dinero. En realidad, Marx va a descubrir que antes de que el Estado integre a la comunidad de manera ideal, en realidad en la vida económica hay una especie de institución preestatal que lleva a cabo esta misma operación integradora. Los seres humanos sí se ponen en peligro cuando se fragmentan como propietarios privados, pero antes de que la política vincule a los seres humanos como individuos libres, hay una institución previa que vincula a los individuos como individuos necesitados, y ese es el mercado. El mercado juega las mismas funciones que el Estado, y dentro del mercado, ¿no?, pues el mundo atomizado de las mercancías se integra por el dinero. El dinero viene siendo el estado de las mercancías, ¿no? Entonces toda la dialéctica reflexiva que encuentran ustedes en el libro del Capital sobre la relación entre la mercancía y el dinero, esta relación entre la mercancía y el dinero está siguiendo puntualmente todas las reflexiones que Marx ha construido leyendo y discutiendo la filosofía del derecho de Hegel. Entonces, por eso, cuando Marx está reflexionando la relación entre mercancías y dinero, entre propiedad privada y mercado, ¿no?, cuando está reflexionando el fetichismo de la mercancía, cuando está reflexionando la relación de intercambio, naturalmente, ya muy tardíamente, el Capital, el texto del que les estoy hablando, se publicó en 1867, ya estamos hablando 30, 20 años después de que ha sido redactado el Capital. Marx vuelve sobre los problemas jurídicos. Es decir, los propietarios privados, cuando van a intercambiar una mercancía, nos dice, se comportan, casi están glosando no solo la filosofía del derecho, sino la metafísica de las costumbres de Kant. Nos dice, los propietarios privados se comportan como individuos que tienen una voluntad, y es voluntariamente que tienen que entregar al otro su mercancía. Lo que ocurre es que la tienen que entregar al mismo tiempo para que el otro no se vaya corriendo con la mercancía. Tienen que respetar mutuamente, tiene que haber un acuerdo mutuo de voluntades. Y no puede haber ese acuerdo mutuo de voluntades si no existe un tercero que medie ese acuerdo mutuo de voluntades. Pues esto es la metafísica de las costumbres de Kant, ¿no?, que nos está definiendo, digamos, el ámbito específico del derecho. Lo que ocurre es que Marx no solo está volviendo sobre el tema, sino que nos está diciendo la idea, en realidad la idea de Hegel sobre el derecho o la idea de Kant sobre el derecho son ideas que se encuentran absolutamente presas, ¿no?, de manera acrítica dentro del ámbito de la propiedad privada. Para ellos la propiedad privada es una suerte de absoluto, una suerte de a priori metafísico, ¿no?, que rige la reflexión sobre la totalidad del sistema, igualmente que lo hace dentro de la economía política clásica, ¿no?,
Ricardo y Smith presuponen la propiedad privada, pero nunca se preguntan por la propiedad privada. Presuponen la atomicidad de los actores, pero nunca se preguntan si hay un proceso histórico que ha generado esa atomicidad de los actores. Y entonces, bueno, pues sus presupuestos son metafísicos, no son históricos. No están siendo reflexionados digamos, de cara a una situación histórica previa en la cual la comunidad está viva, y tampoco están siendo pensados en referencia a un futuro histórico en la cual la comunidad puede ser restituida, ¿no? Están siendo pensados de forma absolutamente metafísica, de forma absolutamente histórica. Bueno, la reflexión, el regreso, el retorno de Marx a los problemas jurídicos, pues evidentemente tiene estas características. Entonces, el texto del Capital, pues ustedes se van a encontrar en el capítulo 2, que se llama la relación del intercambio, pasajes cuidadosísimamente engarzados con los textos más importantes y con los pasajes más significativos de la filosofía del derecho de Hegel y de la metafísica de las costumbres. Textos absolutamente cuidadosamente, es como un trabajo de joyería, cuidadosamente articulados con la política de Aristóteles y con la República de Platón. Es decir, Marx está dialogando con los grandes filósofos occidentales en torno al problema del derecho. Cuando llegan ustedes al capítulo 4, y entonces se encuentran con que los propietarios privados ya no solo intercambian trigo, Biblias, aperos de labranza, botellas de aguardiente, sino que ahora lo que intercambian es su propio pellejo. Que hay una serie de propietarios privados que tienen en el bolsillo mucho dinero y otros que no tienen nada, que han sido despojados de la tierra, que han sido despojados de los bienes de producción, y lo único que pueden intercambiar es su pellejo, de manera que ahora tenemos dos mercados que se nos abren, uno el mercado, vamos a decir, de los capitales, y otro el mercado del trabajo, y los mercaderes del propio trabajo, entonces tienen, digamos, que vender su pellejo, tienen que rentarlo, como lo hace cualquier prostituta en un prostíbulo, nada más que el que lo hace es un trabajador que va a rentar su pellejo para que se lo consuman, no en un burdel, sino en una fábrica, produciendo mercancías. Bueno, pues tiene que construirse un derecho ad hoc para este tipo peculiar de intercambio de mercancías. Tiene que construirse un derecho ad hoc para este tipo de voluntades que libremente venden su propio pellejo y voluntades que libremente adquieren ese pellejo para producir plusvalor. Es decir, se tiene que configurar un derecho en donde los esquemas previos de libertad, de igualdad, de fraternidad, nos está hablando de Rousseau, nos está hablando de Voltaire, nos está hablando de la Ilustración francesa, se vienen abajo frente a las figuras del derecho que va a imponer lo que Marx llama el infierno de la producción capitalista. En el capítulo 8, en el capítulo 8, encuentran ustedes un seguimiento puntual de carácter jurídico de cómo es que los burgueses, comprando la mano de obra, van a apelar a un derecho, que es el derecho a consumir la mercancía fuerza de trabajo, que les lleva a romper todos los límites naturales e históricos de la jornada de trabajo, apelando a su propio derecho. Y cómo los trabajadores, apelando a otro derecho, que es el derecho a la vida, van a entablar una lucha de clases buscando regular la duración de la jornada de trabajo. El capítulo 8 es un ensayo maravilloso del choque, digamos, entre dos figuras de derecho que están encontrándose virulentamente y que llevan a la regulación de la jornada de trabajo. Nos explica cómo es que se configuró esa figura jurídica a lo largo de todo el siglo XIX, que es lo que acaban de desbaratar en México, la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Esto que está haciendo el final del siglo XX
y todo el siglo XX, lo que llevamos del siglo XXI, que es desmantelar todas las formas jurídicas del siglo XIX, pues tiene una génesis. En el capítulo 13 tienen ustedes la explicación de la ley, del origen de la ley Fabrini. En el capítulo, en la sección sexta, es decir, en los capítulos 17, 18, 19, tienen toda una reflexión sobre lo que es pagar la fuerza de trabajo por su valor o brincarse el pago de la fuerza de trabajo por su valor. Cómo es que se regula jurídicamente la relación entre el valor y el precio de la fuerza de trabajo. En la sección séptima, en el capítulo 23, tienen toda una reflexión sobre la destrucción del espacio familiar y la necesidad que el capital tiene de regular problemas jurídicamente, no solo políticamente, sino jurídicamente, todo lo que permita la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, la regulación de la familia, la regulación de la salud, la regulación de las instituciones de educación, todo lo que es el derecho del siglo XIX que ayuda, digamos, a la reproducción de la fuerza de trabajo, es cuidadosamente reconstruido. Ya no me da tiempo seguirme extendiendo, pero vamos, en Marx tienen ustedes, en la crítica de la economía política, tienen ustedes una reflexión muy cuidadosa, muy puntual, de cómo es que la praxis económica del mundo moderno lleva a la configuración de una serie de instituciones de carácter jurídico que se construyeron a lo largo del siglo XIX. Para cerrar, quisiera señalar una última idea. Marx publicó el tomo 1 del Capital, que más o menos lo he narrado muy por la superficie en lo que he dicho previamente, pero dejó los manuscritos del libro 2, del libro 3, que les publicó su amigo Engels. Y más allá de estos 3 libros del Capital, él insistió en numerosas ocasiones que la crítica de la economía política en realidad debería de seguir siendo desarrollada no solo estudiando el Capital, sino estudiando, fíjense qué título tenía el libro 2, la propiedad de la tierra. El título es absolutamente jurídico. En tercer lugar, el trabajo asalariado. En cuarto lugar, así se llamaba el cuarto libro de la crítica de la economía política, el libro sobre el Estado. De manera que los 3 primeros libros, Capital, Propiedad de la Tierra y Trabajo asalariado, nos permitirían reconstruir la sociedad civil. Y luego, en un siguiente paso, ya poder entonces sí hacer una explicación de la génesis y la estructura funcional del Estado. Visto el Estado como Estado nacional, faltaría estudiar cómo es que el Estado se articula con otros estados en el comercio internacional, libro 5, y finalmente cómo es que la totalidad de los estados, ya no como relación de uno a uno o de uno con varios, sino la relación de todos con todos, terminarían configurando el ámbito, vamos a decir, económico, político, total, lo que él llama el mercado mundial. Pues solo pensando esa totalidad de la globalidad mundializada, podríamos pensar el tema de la crisis. Mercado mundial y crisis, esto que todos los días comemos, que vemos todos los días en los noticieros, mercado mundial y crisis, ese era el tema final de la crítica de la economía política. Marx se murió, no le dio tiempo. Los demás marxistas tiraron a la basura el plan de Marx, pero evidentemente estos temas implican instrumentos y mediaciones muy importantes para pensar los problemas jurídicos. El tema, vamos a decir, del marxismo frente al derecho, quiero decir, no es un tema que está ya cerrado o que está terminado en el libro 1 del Capital. El tema del marxismo y el derecho es un tema que debería de estar abierto
para la reflexión, de cara a nuestros problemas actuales, de cara a los problemas de globalización, de cara a los problemas del neoliberalismo, de cara a todo este problema tan complejo que es nuestro tiempo actual, en el cual pareciera estarse destruyendo la calidad de la vida, las posibilidades de la reproducción, el medio ambiente, todo pareciera estar en juego y nos lleva, digamos, a tener que pensar si la naturaleza tiene derechos o no tiene derechos, nos lleva, digamos, a la crisis del sistema jurídico planetario y entonces nos lleva a todos a repensar qué es el derecho hoy en día. Bueno, estos problemas que tenemos con nuestra Suprema Corte y con la desfiguración completa del derecho, estos problemas que estamos viendo ahora todos los días en los noticieros sobre las guardias comunitarias que están apareciendo en el campo mexicano por todos lados, estos son los problemas fundamentales que están en el corazón de la relación entre el marxismo y el derecho. Valga esto, digamos, como una invitación a verdaderamente abrir grupos de discusión y de investigación sobre las temáticas, porque esto es, digamos, algo que hace mucha falta, y muchas gracias por su invitación.